¿Y si te dijera que con el dinero de Pablo Escobar podrías construir miles de hospitales hoy? Imagina montañas de billetes apiladas hasta el techo, ciudades enteras levantadas desde la nada y un poder capaz de doblegar naciones. No hablamos de una simple cuenta bancaria, sino de un flujo de efectivo que circulaba más rápido de lo que cualquier contador podía registrar. Si tomáramos ese capital hoy, las posibilidades serían infinitas. Podríamos financiar la construcción de más de 5.000 hospitales de alta tecnología, equipados con la medicina más avanzada, capaces de salvar millones de vidas. Imagina barrios enteros, con millones de viviendas dignas, así de levantados desde cero para erradicar la pobreza extrema en una sola década. Es una cifra que escapa a la comprensión humana. Un recurso que, de haberse canalizado hacia la creación, habría alterado el destino de millones. Pero la realidad tomó otro camino. Mientras el mundo observa las cifras, el rastro de ese dinero nos obliga a cuestionar qué clase de sociedad habríamos construido si esa energía se hubiera volcado en la vida en lugar de la sombra. Pablo Escobar no fue simplemente un hombre que acumuló efectivo. Fue un imperio financiero que operaba fuera de cualquier lógica de mercado conocida. Su red funcionaba como una maquinaria invisible, capaz de infiltrarse en las arterias de la economía global con una precisión quirúrgica. Mientras los gobiernos intentaban trazar sus movimientos, él ya había reescrito las reglas de la circulación de capital. No se trataba de una fortuna estática, sino de un sistema dinámico que desafiaba la gravedad de las leyes financieras internacionales. Este imperio poseía la capacidad de doblegar naciones, corromper estructuras estatales y financiar operaciones que rivalizaban con los presupuestos de defensa. Cada transacción era un pulso en un organismo que crecía sin control, devorando la estabilidad de los mercados para alimentar su propia expansión. La escala de su influencia era tan vasta que el dinero dejaba de ser un medio de intercambio para convertirse en una fuerza de la naturaleza. Era una entidad que operaba en las sombras, pero cuya sombra proyectaba una oscuridad que alcanzaba cada rincón del mapa. Para entender la magnitud real, debemos mirar los números fríos. En su apogeo, la fortuna acumulada alcanzaba los 30.000 millones de dólares de aquella época, pero el tiempo y la inflación alteran la perspectiva. Si ajustamos esa cifra al valor del dinero actual, la cantidad se dispara hasta superar los 70.000 millones de dólares. Es una suma que desafía la lógica de cualquier balance contable. Para ponerlo en una escala comprensible, esa riqueza superaba el Producto Interno Bruto de varios países pequeños. Imaginen el capital total de una nación entera, con sus carreteras, sus escuelas y su industria, concentrado en las manos de una sola entidad. No hablamos de ahorros, sino de una marea de capital que, si se pusiera sobre una balanza, inclinaría el peso de la economía global. 70.000 millones de dólares representan una cifra que escapa a la capacidad de visualización humana. Es un volumen de activos tan vasto que al intentar dividirlo entre la población mundial, los números se vuelven borrosos. Esa es la escala del imperio. Una montaña de capital que en su momento fue más grande que la economía de estados soberanos, dejando al mundo entero frente a una realidad financiera que nadie pudo prever ni contener. El problema no era la falta de dinero, sino la velocidad a la que éste brotaba. Los contadores, sentados frente a calculadoras que humeaban, perdían la cuenta antes de terminar la primera fila de fajos. El efectivo llegaba en camiones, en maletas, en dobles fondos de vehículos. Una marea incesante que inundaba sótanos y bodegas. No había registro capaz de seguir el ritmo. Los libros contables se convertían en torres de papel inútiles, mientras el dinero se acumulaba en esquinas, bajo escaleras y detrás de paredes falsas, esperando ser contado. Los hombres encargados de organizar esta fortuna trabajaban turnos de 20 horas, con los dedos entintados y la vista nublada, intentando sumar lo imposible. Cada minuto, una nueva entrega llegaba, rompiendo cualquier intento de orden. El sistema financiero de Escobar no se gestionaba, se desbordaba. Era un caos absoluto donde el valor perdía su significado. Si trasladamos esa masa de capital al tablero global, la comparación se vuelve inquietante. No estamos hablando de una fortuna personal, sino de un presupuesto que rivaliza con el Producto Interno Bruto de naciones enteras. Imaginen un país pequeño, con sus ministerios, su red eléctrica y su administración pública funcionando durante un año fiscal. Ahora, tomen todo ese valor y condénsenlo en una sola cuenta bancaria. Escobar operaba con una capacidad financiera que superaba la soberanía de estados pequeños. Mientras los gobiernos luchaban por equilibrar sus cuentas anuales, él movía volúmenes de efectivo que podían financiar la infraestructura completa de una nación desde cero. Esta disparidad alteraba las reglas del juego. El poder estatal, diseñado para servir a millones, se veía eclipsado por la voluntad de un solo individuo. La capacidad de compra de este imperio no solo desafía las leyes del mercado, sino que ponía en duda la estabilidad de las instituciones. Al poner su riqueza frente al PIB de países reales, la magnitud de su influencia deja de ser una cifra para convertirse en una fuerza capaz de alterar el curso de la política. Ahora, visualicen ese mismo capital transformado en una red de vida. Si tomáramos cada dólar de esa fortuna y lo redirigiéramos hoy, levantaríamos 5.000 hospitales de alta tecnología. Imaginen las estructuras elevándose en terrenos baldíos, con grúas trabajando día y noche.
Los quirófanos se equipan con escáneres de última generación y laboratorios de diagnóstico avanzado. Cada unidad médica cuenta con plantas de energía autónomas y sistemas de purificación de agua. En las salas de espera, los pasillos se llenan de luz natural, mientras los equipos de cirujanos reciben suministros constantes. Es una infraestructura capaz de atender a millones de pacientes que hoy carecen de acceso básico. Los centros de oncología y las unidades de cuidados intensivos se despliegan como una red de salvamento global. No es una fantasía arquitectónica, es la conversión de una cifra abstracta en una capacidad real de supervivencia. Cada bloque de concreto colocado representa una vida rescatada de la enfermedad. Esta red hospitalaria, financiada por un solo imperio, habría cambiado el destino sanitario de continentes enteros, convirtiendo el flujo de dinero en un pulso constante de salud pública. Más allá de la salud, el capital podría haber reescrito el mapa de la pobreza extrema. Imaginen millones de viviendas dignas, surgiendo donde antes solo había asentamientos precarios. Las excavadoras nivelan el terreno, los cimientos se hunden en la tierra y las estructuras de ladrillo y acero se alzan. Cada unidad cuenta con servicios básicos, agua potable y una conexión estable a la red eléctrica. Barrios enteros nacen del vacío, con parques, escuelas y centros comunitarios integrados en el diseño urbano. Familias que vivían bajo techos de lámina y cartón ahora habitan espacios seguros, con puertas que cierran y ventanas que filtran la luz. Este despliegue masivo de infraestructura no es solo construcción, es la erradicación sistemática de la miseria. Al transformar el dinero en ladrillos y techos, el impacto ético es inmediato. El derecho a un hogar deja de ser una aspiración. Si el dinero no se hubiera quedado en el cemento, habría llegado directamente a las manos de quienes lo necesitaban. Imaginen un sistema de transferencia masiva, un flujo que rompe las cadenas de la deuda. Miles de personas reciben los recursos necesarios para emprender, para educarse o para asegurar su sustento sin depender de terceros. Las cuentas bancarias se activan, los pequeños negocios abren sus puertas y la economía local comienza a girar con autonomía propia. Ya no se trata de recibir una vivienda, sino de poseer la capacidad de elegir el propio destino. La libertad financiera, en este escenario, se traduce en la eliminación del miedo a la escasez. Familias enteras pagan sus deudas, los jóvenes acceden a formación técnica y los trabajadores adquieren herramientas para mejorar su productividad. El dinero, en lugar de acumularse en bóvedas ocultas, circula por los mercados, generando un efecto multiplicador que estabiliza comunidades enteras. Esta es la última pieza del rompecabezas de lo que pudo ser. Una sociedad donde el capital, en lugar de ser un arma de control, se convierte en el motor que impulsa la independencia de cada individuo. Pero la realidad del capital tomó un rumbo diametralmente opuesto. Mientras se proyectaba un mundo de bienestar, el dinero se desviaba hacia un despliegue de opulencia sin precedentes. Los yates cortan el agua como islas flotantes, con cubiertas de madera pulida y motores que rugen en el horizonte marino. En las pistas privadas, los jets esperan, con las turbinas encendidas, listos para cruzar continentes en pocas horas, consumiendo combustible a un ritmo que desafía cualquier lógica de eficiencia. En los garajes, flotas de autos deportivos permanecen estacionados, con sus carrocerías brillantes y neumáticos que apenas rozan el asfalto. Cada vehículo, cada aeronave y cada embarcación representa una fortuna que pudo salvar vidas, pero que terminó convertida en juguetes de metal y fibra de carbono. Este lujo obsceno no solo consume recursos, los devora con una voracidad frenética. La tensión es insoportable. Por un lado, la carencia de millones. Por otro, la acumulación. La voracidad no se detuvo en los vehículos. El capital se solidificó en estructuras que desafían la naturaleza. Escobar levantó mansiones con muros de mármol pulido que se alzan como fortalezas inexpugnables, diseñadas para albergar una vida de aislamiento total. Dentro de sus terrenos, el derroche alcanzó niveles absurdos. Zoológicos privados donde especies exóticas fueron arrancadas de sus hábitats naturales, para ser exhibidas como trofeos de poder. El mantenimiento de estas instalaciones devoraba recursos a un ritmo frenético, exigiendo toneladas de suministros y una logística constante que drenaba la riqueza de la región. Cada columna de piedra, cada jaula de acero y cada hectárea de terreno ajardinado funcionaba como un pozo sin fondo. Mientras el entorno sufría carencias básicas, el dinero se quemaba en el mantenimiento de un ecosistema artificial construido solo para el capricho. La indignación crece al observar cómo la tierra, que pudo ser cultivada para alimentar a miles, fue convertida en un escenario de exhibición estéril. El lujo se volvió una maquinaria de consumo. Pero la rueda del destino comenzó a girar en sentido contrario. La misma fortuna que levantó imperios se convirtió en un lastre inmanejable. Los billetes, antes símbolos de poder absoluto, pasaron a ser una carga que debía ser ocultada. Escobar ordenó excavar la tierra. Los hombres cavaban pozos profundos bajo el suelo de fincas remotas y sótanos olvidados. Los fajos de dinero, envueltos en plástico, eran arrojados a la oscuridad de la tierra húmeda. Es la ironía más brutal de esta historia. El hombre que lo tenía todo terminó enterrando su riqueza como si fuera basura. La logística del lujo dio paso a la logística del miedo. Ya no se trataba de exhibir, sino de esconder. Cada fajo apilado bajo el lodo marcaba el inicio de una decadencia inevitable. La riqueza, en lugar de circular,
se estancó en el subsuelo. El imperio comenzó a replegarse hacia las sombras. El dinero dejó de ser una herramienta de construcción para transformarse en un secreto enterrado. Cámaras subterráneas revelan la realidad oculta. Bidones de metal azul, oxidados por el contacto constante con el suelo, apilados en hileras interminables. Los hombres levantan las tapas pesadas, dejando escapar un aire viciado y húmedo. Dentro no hay oro ni joyas. Solo fajos de billetes de $100 comprimidos, prensados con una fuerza que deforma sus bordes. La humedad se filtra por las grietas del sello, empapando el papel hasta convertirlo en una masa grisácea y pastosa. Es un choque visual devastador. El capital que pudo salvar naciones ahora se pudre en el lodo. El color verde de los billetes se desvanece, reemplazado por manchas de moho y hongos que se extienden como una plaga sobre las caras de los próceres. No hay valor monetario aquí, solo basura orgánica que se desintegra lentamente. Cada bidón es un ataúd para una fortuna que ha perdido su propósito. La tierra, fría y pesada, reclama lo que le pertenece, transformando el poder financiero en simple desperdio enterrado bajo metros de oscuridad absoluta. La oscuridad del subsuelo atrae a nuevos inquilinos. Las ratas, atraídas por el olor a humedad y celulosa, roen las paredes de los bidones. Sus dientes afilados perforan el metal y el plástico. Entran en los depósitos y encuentran un festín inesperado. Los roedores despedazan los fajos de billetes, convirtiendo los billetes de $100 en nidos de papel triturado. Pequeños trozos de papel moneda vuelan por el aire, esparcidos por el suelo de tierra. Las patas de los animales pisan los rostros impresos, arrastrando la tinta y el valor nominal hacia el lodo. Es un proceso mecánico y brutal. Lo que una vez fue el motor de un imperio, ahora es solo material de construcción para madrigueras. Millones de dólares desaparecen en segundos, devorados por el hambre de una plaga. La pérdida es absoluta. El dinero, incapaz de defenderse, se desintegra bajo el peso de las garras. Cada mordisco es un hospital menos, una escuela que nunca existirá, una vida que se pierde en la nada. La riqueza se convierte en desperdicio orgánico, consumida hasta la última fibra. La huida llega a las cumbres heladas. El aire corta como un cuchillo. La familia tiembla, los labios morados por el frío extremo. No hay leña en este refugio improvisado, solo el peso muerto de los fajos de billetes que cargan en los bolsos. Él abre un paquete, saca un fajo grueso y lo lanza directamente a las brasas moribundas. El papel moneda se enrosca, las esquinas se oscurecen y el fuego prende con una voracidad inmediata. El verde de los billetes desaparece en una llamarada naranja que ilumina los rostros contra la pared de piedra. Él alimenta la hoguera sin dudar, arrojando fajos tras fajo para mantener el calor. El humo sube, cargado con la tinta de millones de dólares. El dinero pierde su función de intercambio y se reduce a su propiedad física más básica: combustible. La riqueza, que alguna vez compró lealtades, ahora solo sirve para evitar que el frío detenga sus corazones. Es el fin de la lógica del poder. La lluvia constante filtra el suelo y penetra en los escondites olvidados. El agua se cuela por las grietas de los bidones oxidados. Dentro, el tesoro se rinde ante la humedad. Los fajos de $100, antes compactos y poderosos, se hinchan y se deshacen como pulpa de cartón. El moho se extiende en manchas negras sobre las caras impresas, borrando los números y las firmas. Al abrir los contenedores, el olor a papel podrido inunda el aire. No hay oro, no hay valor, solo una masa informe de celulosa húmeda que se desmorona al tacto. Los billetes se pegan entre sí, formando bloques de barro verde. La fortuna se ha convertido en un residuo inútil, una carga pesada que se desintegra bajo el peso de la negligencia y el tiempo. Mientras la persecución se intensifica, el hombre observa cómo su imperio se reduce a basura mojada. La riqueza que debía comprarle la salvación es ahora un recordatorio de su propia decadencia. Cada fajo arruinado es un testimonio de una ambición que se ahogó en su propia negligencia, dejando atrás solo el rastro de una pérdida absoluta. El aire se rompe con el sonido seco de los disparos. Él corre sobre las tejas, los pies resbalan en la superficie húmeda. El impacto de la primera bala lo golpea en la pierna, obligándolo a caer de rodillas sobre el tejado. Intenta levantarse, pero el segundo proyectil atraviesa el aire y lo alcanza en el costado. El cuerpo se tensa, los dedos se aferran al borde de la estructura, buscando un soporte que no existe. La respiración se vuelve un jadeo corto y errático. Un tercer disparo resuena, seco y definitivo, golpeando su espalda. El impulso de la caída lo lanza hacia adelante y su rostro choca contra el cemento frío. El movimiento se detiene. Sus manos, que una vez movieron fortunas capaces de comprar países, ahora se abren y se relajan sobre la superficie rugosa. La inmensa riqueza acumulada durante décadas se desvanece en el silencio absoluto. No hay billetes, no hay poder, solo el peso de un cuerpo que ha dejado de luchar. El silencio se asienta sobre el tejado. El hombre yace inmóvil, con la mirada fija en el cielo gris. A pocos metros, el viento mueve un fajo de billetes sueltos que se escapan de un bolsillo, arrastrándolos por la superficie rugosa hasta que caen al vacío. Ni un solo centavo de esos miles de millones pudo detener el avance de los proyectiles. La lógica de su imperio, basada en la acumulación infinita,
se quiebra ante la finitud de la vida. No hay transacción posible. No hay soborno que pueda comprar un segundo extra de oxígeno. El dinero, que antes dictaba las reglas del juego, se vuelve un objeto inerte, carente de cualquier poder. La sangre se mezcla con el polvo del tejado, marcando el fin de una era de excesos. La ambición que pretendía desafiar a la muerte se ha reducido a la nada. El ciclo de violencia se cierra, con un cuerpo frío y una fortuna que, en este preciso instante, no vale más que el papel quemado que dejó enterrado. La realidad impone su veredicto final. La riqueza no pudo comprarle ni un solo latido más. El cuerpo queda atrás, pero el rastro de su paso permanece grabado en las grietas de la sociedad. La riqueza, convertida en un arma de doble filo, no solo construyó mansiones, sino que cimentó una estructura de miedo que aún persiste en las calles. Cada moneda acumulada a través de la violencia dejó una marca indeleble en miles de familias. No se trata solo de los números en una cuenta bancaria, sino de las instituciones debilitadas y las oportunidades robadas a generaciones enteras. La sombra de este imperio financiero se extiende mucho más allá de su muerte, recordándonos que el poder, cuando se despoja de toda ética, solo deja ruinas a su paso. Observamos los escombros de un sistema que prefirió la acumulación sobre la construcción. Es momento de mirar hacia atrás y reconocer que la verdadera herencia no reside en el oro enterrado, sino en el vacío dejado por la destrucción. ¿Qué queda realmente cuando el humo de las armas se disipa y el dinero pierde su valor? Solo el peso de las decisiones tomadas y el eco de un camino que pudo ser distinto. Imagina ahora un mundo distinto. Si toda esa energía, todo ese flujo inmenso de recursos, se hubiera canalizado hacia la creación en lugar de la sombra, ¿qué habríamos construido? Cada billete quemado en la tierra, cada dólar enterrado en la humedad, pudo ser un ladrillo para una escuela o un bisturí en manos de un cirujano. La historia nos deja frente a un espejo roto. No se trata solo de la fortuna perdida, sino de la capacidad humana desperdiciada en el conflicto. Al final, la pregunta persiste en el aire, resonando sobre las ruinas de un imperio que eligió el caos. ¿Qué clase de sociedad habríamos levantado si hubiéramos elegido la luz en lugar de la oscuridad? La respuesta descansa en el silencio de lo que nunca llegó a ser.